los chilenos y chilenas que nos ven, les quiero decir que no vine a pelear con los candidatos de la derecha, que ya suficientes problemas tienen entre ellos. Vine a hacer propuestas. Y les quiero decir que en mi gobierno hay 3 áreas prioritarias en lo social. Más construcción de viviendas sociales, porque para tener, entre otras cosas, más hijos en nuestro país no basta con un bono, como bien dijo Harold. En segundo lugar, mejoras a la educación, sobre todo a la pública, y una gran reforma a la salud. Donde nosotros estamos pidiéndole a la ciudadanía que vote con convicción, que voten por aquello que creen que es correcto, que voten mirando hacia el futuro, que voten creyendo en el destino manifiesto que tiene nuestra patria, que es de transformarse en un país desarrollado, que es de mirar hacia el Pacífico con su comercio, preparar el terreno para solidificar su presencia en la Antártica y transformarse también en un país respetado en nuestra América del Sur. Luché como alcaldesa en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, en contra del comercio ilegal. No me escondí nunca detrás de un vidrio. Y el domingo dijimos, se vota la primera vuelta en Chile para elegir el sucesor de Gabriel Boric. Y nosotros vamos a Chile. Allí nos está escuchando Mónica Pérez, colega, conductora. He tenido ocasión de dialogar con ella en alguna otra oportunidad. Mónica, buenas noches. Eduardo Van der Kooi desde DNU, Buenos Aires. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos allá en Buenos Aires, en Argentina. Gracias por estos minutos y esta charla que vamos a tener. A ver, empecemos. ¿Qué dejó el debate? Si es que dejó algo. Sí, no tanto, fíjate, no mucho está dejando los debates que hemos tenido. Quizás el que dejó más fue un debate que fue el de en medio. Ha habido 3 importantes, el de las radios, el de Archie, donde hubo mayor polémica, donde hubo más discusiones o peleas entre los candidatos, porque esta es una elección muy curiosa, tiene varios aspectos. Primero, la izquierda o el oficialismo, el actual oficialismo, hizo primarias y por tanto Janet Jara salió victoriosa y representa a todo el oficialismo. La derecha no quiso hacer primarias. Entonces, esta primera vuelta se ha transformado sobre todo en la primaria de la derecha. Está clarísimo que Janet Jara va a pasar a la segunda vuelta, de eso nadie discute. El tema es quién de los candidatos de la derecha va a pasar a segunda vuelta. Entonces, básicamente, de eso se ha transformado esta conversación. Y lo que ha ocurrido durante la campaña es que los candidatos de derecha no han querido marcar sus diferencias entre sí y se han intentado focalizar contra el gobierno y contra Janet Jara. Hubo algunas escaramuzas, ha habido, incluso hoy día se reviven algunas, tensiones entre los candidatos de la derecha, pero ha sido una campaña muy rara, porque en verdad no están peleando contrarios, sino que están peleando dentro de un mismo bloque por el dominio de la derecha. La otra situación que hace esta elección presidencial completamente distinta y muy difícil de predecir es que es la primera con voto obligatorio. Por tanto, si en la última elección presidencial, el 2021, votaron 8 millones de personas, en esta elección están llamadas a votar 15.800.000 personas. O sea, muchísimas más. El padrón electoral es mucho más grande y como es voto obligatorio, se espera que un 85% de esas personas vote, efectivamente. Estamos hablando de 13 millones de personas. Por tanto, hay 5 millones de personas que no tenemos ni idea cómo votan porque no han votado hasta ahora y por tanto esa es la gran caja de sorpresas que vamos a ver este próximo domingo. Y si bien todas las encuestas indican fundamentalmente que va a ganar Kast, que va a pasar él a segunda vuelta dentro de los candidatos de la derecha contra Janet Jara y que ella en la segunda vuelta tiene pocas posibilidades de ganarle a Kast, la verdad es que yo diría que está todo abierto. Dos cosas, Mónica. Primero, una estrictamente informativa. Es cierto, sí, en Chile para votar había que empadronarse primero o inscribirse antes de las elecciones. Ahora es un voto obligatorio. ¿Qué sanción tiene el ciudadano que no vaya?
Porque en la Argentina también eso es obligatorio y el ausentismo es altísimo. Claro, no, aquí es inscripción automática y voto obligatorio, son las dos. O sea, tú cumples y quedas inscrito. Y Correcto. tienes algunas causales para excusarte, por ejemplo, estar a más de 20 kilómetros de tu local de votación, tienes que para eso ir a la comisaría y mostrar un documento que diga que tú efectivamente no estabas cerca de tu local de votación. También, por ejemplo, si estás enfermo, muestras un certificado médico. Pero por eso te decía, en términos generales, en la última elección, que sí fue con voto obligatorio y inscripción automática, votó en torno al 85% del padrón electoral. O sea, descontando todas las excusas o todo Sí, el sí, sí. que no quiso participar, es un 85%. Es decir, unos 13 millones de personas más o menos van a ir a votar. Y en la última, en la segunda vuelta del 2021, votaron 8 millones de chilenos. Entonces hay Claro. 5 millones que no sabemos cómo votan porque no han votado. Y eso es como dicen casi todos los expertos, que las encuestadoras es muy difícil que lleguen a esa gente porque normalmente es gente que no le gusta participar porque no había votado y por tanto tampoco contesta encuestas. Entonces Eh, no sabemos si efectivamente las encuestadoras están llegando a todos los públicos posibles que hay en Chile. Eso no lo conocemos, lo vamos a ver el domingo por primera vez. Y bueno, todo el mundo también observa con atención lo que pasó en Argentina recientemente, donde las encuestadoras también fallaron, o lo que pasó en otros lugares, como por ejemplo también en Bolivia. Entonces, no sé, o sea, todo lo que sabemos y todo indica, lo racional indica que sería Jara y Kast los que pasarían a segunda vuelta, pero la verdad es que hay mucha incertidumbre. una pregunta, otra pregunta. Los debates, los que se han hecho, ¿qué grado de seguimiento tienen de parte de la sociedad y qué impacto crees que vos que tienen en un momento, yo no sé cómo habrá sido la campaña Sí. por la presidencial en Santiago o en Chile, pero las experiencias indican que las campañas se vuelcan mucho más a lo virtual que a lo tradicional, que ha sido la calle, la militancia, los mitines. ¿Cómo influyen, crees vos, los debates? ¿Y cómo ha sido la campaña en promedio? ¿Cómo ha sido la campaña en Chile? Mira, por primera vez hemos tenido también ese fuerte enfoque en lo digital. Yo creo que esa es, probablemente va a ser la nueva manera de hacer campaña. Y se vive una realidad completamente distinta y los mensajes son completamente diferentes en lo digital que en los medios tradicionales. Los debates se han hecho a través de los medios tradicionales, la radio, la televisión, las agrupaciones de televisión y los canales de televisión independientes. Ha habido dos. Y yo diría que fíjate que está por verse, porque como te digo, hay una incertidumbre de cómo llegar a esos 5 millones de votantes nuevos que no los conocemos. No sabemos cómo se informan, no sabemos qué leen, no sabemos cuáles son sus gustos, ni siquiera sabemos si son de derecha o de izquierda. Por tanto, yo creo que lo vamos a saber también todo esto ahora. Ahora, en cuanto a los ratings, todos los debates han tenido mucho rating. Es decir, la gente los ve. Y la gente en Chile, a pesar de las redes sociales, a pesar de los medios digitales, se informa todavía por la televisión. Eso es así. Y estos debates han sido todos transmitidos por televisión, aunque hayan sido de radio. Por tanto, digamos, la gente los ha visto y ha estado expuestos a ellos y la gente los ve y los sigue, ¿no? Todo esto después se replica también por redes sociales, pero todavía te digo, es difícil saber qué va a mandar en esta campaña o cómo cambió el electorado chileno por lo que te contaba yo de que hay un grupo importante Sí, de sí. votantes nuevos que realmente no tenemos idea de ellos. Otra pregunta, ¿cómo crees vos que llega el oficialismo a esta elección? Siempre, obviamente, todo oficialismo es el eje y además es un eje que viene indudablemente con el desgaste lógico del ejercicio del poder. Sí, el oficialismo no llega en tan buen pie. Hay una evaluación bastante negativa del actual gobierno del presidente Gabriel Boric.
pero sin embargo hay una base dura de apoyo al oficialismo del propio presidente que es del 30%. Y eso no se ha movido en los 4 años de gobierno. En los peores y en los mejores momentos, el gobierno no baja del 30%, está por ahí 28, 30 y algo, 35%, pero tiene una base importantísima del 30%. Entonces, no es malo, ¿no? Terminar un gobierno con el 30% no deja de ser bastante positivo, y eso lo ha capitalizado completamente la candidata oficialista Janet Jara. Se podrá decir, uno de los problemas que tiene Janet Jara es que ella es comunista. Y en Chile, la verdad es que no todo el mundo, ella ganó la primaria, pero el que sea comunista de alguna manera genera algunas tensiones al interior incluso de la propia coalición de izquierda, y entonces ella se ha desmarcado su propio partido. De hecho, ella está diciendo ya que si pasa segunda vuelta va a congelar o suspender su militancia en el Partido Comunista. Y también se ha desligado del propio gobierno, porque ella entiende que para ganar, porque si lo más probable es que ella pase, dicen, en torno a una votación del 28-30%. Para ganar necesita crecer. No puede crecer más hacia la izquierda porque ella es comunista, digamos, entonces tiene que crecer necesariamente hacia la centroizquierda. Y para eso tiene que alejarse del gobierno del presidente Gabriel Boric y tiene que alejarse del Partido Comunista. Entonces, ese es el desafío de Janet Jara si es que quiere ganar la presidencia finalmente. Las encuestas no son buenas para ella en segunda vuelta. ¿Por qué? Porque cuando uno suma a todos los candidatos de la derecha está en torno al 60%, si tú sumas a todos. Ahora, ¿será que todos los votantes de la derecha que van a votar por los distintos candidatos de la derecha, porque son varios, van a votar necesariamente en segunda vuelta por Kast? No se sabe. Por Kaiser, que es aún más extremo que Kast, no se sabe tampoco. Entonces, ahí está la gran duda. Si sale Kast, veremos cómo reacciona un sector de la centroizquierda que también apoya a la candidata Evelyn Matei. No sabemos qué va a pasar con ello. Hay un gran sector de votantes de centroizquierda, lo que antiguamente conocíamos como la concertación de Partidos por la Democracia. Claro. Claro, que quedó huérfana también. Que hay una parte que se fue con Janet Jara, hay otra parte que se fue con Evelyn Matei. Si no pasa Evelyn Matei a la segunda vuelta, se van a ir con Jara, se van a ir con Kast. Para ese sector de centroizquierda es difícil votar por Kast. Entonces, ahí hay una disyuntiva muy grande porque, en el fondo, lo que se piensa es que se va a estar votando por dos extremos y no sabemos qué va a pasar con el votante de centro en Chile. Mónica, ¿y cuál sería para vos, no para vos, sino lo que se recoge de la opinión pública, la agenda prioritaria para el futuro, para el que sea presidente, los temas de agenda prioritaria de la sociedad? Eso está clarísimo en nuestro país. En todas las encuestas, preguntes a quien preguntes, seguridad, número 1. Fíjate que la tasa de criminalidad ha bajado en Chile, pero yo diría que la violencia de los delitos está muy alta. O sea, nos hemos acostumbrado en Chile ya a ver funcionar el Tren de Aragua, a los secuestros extorsivos, a encontrar personas asesinadas, enterradas en los lugares más remotos. Delito narco, podríamos decir. Delitos más relacionados con el narcotráfico. En Chile, antes el homicidio era el típico homicidio, es decir, una persona era con un asesino conocido. Es decir, una persona tenía un problema y mataba a otro o lo mataba en un asalto, ¿no? Ahora está lleno de muertes de perpetrador o de autor desconocido, porque son crímenes por encargo, por extorsiones, gente que está, sicarios, que están contratados para matar. Entonces yo diría que el nivel de violencia, el uso de armas, de armamento, es también lo más que está impactando a la población. Entonces la gente está muy afectada por no poder vivir tranquila, porque no salen por la noche, porque tienen miedo donde están sus hijos, porque crece el narcotráfico, crece el consumo de droga.
Y la verdad que la penetración ha sido importante de bandas criminales muy conocidas como el Tren de Aragua, que tienen una manera, un modus operandi que nosotros desconocíamos por completo. Eso por una parte. Luego está el tema de la migración irregular o ilegal. Hay 360.000 migrantes irregulares, que sepamos en Chile, pero eso está generando una tensión muy grande en el país y ha habido grandes discursos, sobre todo los candidatos de la derecha, de expulsarlos, de cerrar fronteras, pasan sobre todo por Bolivia y Perú, por tanto por Bolivia fundamentalmente, y lo que quieren es cerrar completamente la frontera con Bolivia, y es, digamos, la mano dura, es lo que ha marcado más, yo diría, el debate presidencial en esta campaña. Y lo otro es el crecimiento económico. Chile es una economía que está estancada, hay dificultades con el empleo, hay dificultades con el aumento de los salarios. Yo sé que ustedes se ríen cuando nosotros hablamos de nuestra inflación, pero para nosotros la inflación que tenemos igual ha desmejorado mucho los salarios. Entonces, hay una preocupación por aquello. ¿Qué tienen? 4% anual ahora, ¿no? Sí, exactamente. Correcto. Pero yo diría que son seguridad y economía, crecimiento, desempleo. Y luego han venido los otros temas. Es increíble, pero no se habla prácticamente nada de medio ambiente, nada de, muy poquito de educación. Yo diría que vivienda, lista de espera, salud puede tener un rol también, pero fundamentalmente seguridad. Y los candidatos con más mano dura son los que están teniendo mejores, o por lo menos por lo que indican la encuesta, digamos, mejores réditos en el electorado. Te hago la última, Mónica, y te libero. ¿Hay algo de la sombra de Milei que da vueltas en la elección chilena o es una cosa lejana para ustedes? Fíjate que menos de lo que yo pensaba, porque hay solo un candidato, que es Johannes Kaiser, que ha sido la gran revelación, que se identifica con Javier Milei de una forma muy fuerte. De hecho, hasta Federico Sturzenegger ha estado, dice el economista que apoya a este candidato, ha estado trabajando con ellos en el programa de reformas que se tienen que hacer en Chile. Y todo lo que propone Kaiser se parece mucho a lo que propone Milei en Argentina, como reducir los ministerios, echar a toda la gente que son operadores políticos, que están trabajando en el gobierno, reducir muchísimo el déficit fiscal, incluso no está en el programa de gobierno, pero el que supuestamente sería el ministro de Hacienda de Kaiser, o el economista que ha estado trabajando con él dice que le gustaría que no existiera más el Banco Central en Chile, que son situaciones parecidas a las de Milei. Pero este candidato que ha tenido una gran fuerza y que podría también ser una sorpresa, Johannes Kaiser una sorpresa, es el único que tiene claramente los planteamientos de Milei y que los ha transmitido acá en Chile. Mónica, te agradezco muchísimo el contacto. Seguramente nos vamos a volver a conectar porque si hay segunda vuelta, bueno, habrá que ver cómo se acomodan las fuerzas. Muchísimas gracias y buenas noches, Mónica. De nada, que estén muy bien. Saludos. Bueno, nosotros cerramos así otra edición de Datos. Volvemos, como siempre, los miércoles a las 21. Gracias a todos. Buenas noches.